Estamos continuando con esta serie de estudio que se llama La autenticidad de Mateo. Esto está dirigido para los cristianos, los mesiánicos, aquellos que supuestamente deberían conocer su Biblia cristiana. Y también le digo lo siguiente, yo sé que hay muchos comentarios, por supuesto rabinos y líderes del pueblo mío, que muchas veces comentan de la Biblia cristiana no teniendo mucho conocimiento de la misma, porque el eje es prohibido de aún dar lectura a lo que es la Biblia cristiana y todo lo que es el Nuevo Testamento del mundo cristiano. Obvio hay que comprender esa falta de conocimiento, con la excepción de varios rabinos, como yo y Tovia Singer y otros rabinos que se han involucrado en ese tipo de diálogo con la comunidad cristiana para hacerle entender cosas que ellos mismos lo tienen delante de ellos mismos. Bueno, y es por eso que yo he iniciado este estudio, para ayudar a muchos de ustedes cristianos a que sea llegar a entender, a que sean los aspectos judíos dentro del mismo historia cristiana, para que puedan comprender un poquito mejor su propia Biblia y de esta forma hacerle entender de muchas de las cosas que fueron errados o contradictorios del mismo pasaje. Bueno, estamos en el capítulo 8 de Mateo y estamos mirando que Jesús ahora calma la tempestad en el verso 23 al 27. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Obvio, estos discípulos eran los discípulos judíos de Jesús. Jesús siendo judío, eso no puede ser removido de lo que es el marco de la historia. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. ¿Quién dormía? Jesús estaba dormido. Todo desastre y causando tremenda tormenta, ahí Jesús dormido. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? ¿Qué es lo que ellos estaban temiendo? Obvio, posiblemente la misma muerte, el naufragio del barco. Y aquí es donde vemos lo que es emuná bitajón Hashem, es decir, confianza total en Dios en todas circunstancias de la vida, en la buena como en la mala, cuando estamos atravesando dificultad. Es por eso que dice Habacuc, y está basado este pasaje en el concepto de Habacuc, que dice que el fe de justo lo salvará. El justo por su fe se salvará, es decir, por su fe. Y la palabra fe es emuná, es la verdad de que Dios existe y Dios hará su voluntad en el ser humano. Y es por eso que Jesús le responde a esto que lo está despertando: hombres de poca fe, no tienes mucha fe en Dios, pero la poco que tiene puede ser desarrollado. Y él les dijo: ¿por qué teméis? Llegando a la raíz del problema, el temor. ¿Temor de qué? De que se van a perder, que se van al infierno, que se van a perecer. No debemos de tener miedo de nada si cuando tenemos temor a Dios, todos esos miedos se desapisan, se van, se reducen. Y entonces levantándose reprendió los vientos y al mar y hizo gran bonanza. Hubo calma en el mar. Lo reprendió, o sea, ya para. Y se calmó. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Primeramente, la raíz de la solución de este problema estaba en la falta de fe en Dios, en el Creador, quien es el Creador de los cielos y la tierra, incluyendo el mar. No hay que tener temor en nada. Y sin embargo, leemos en lo que es en la Agadá del tiempo del diluvio, que aún los hombres malvados que fabricaron y edificaron la torre del muro tuvieron poderes sobre la naturaleza de lo que es los vientos y el mar. No nos debemos de sorprender de que leemos aquí el hecho de que Jesús reprendió lo que es esta tempestad que estaba en el mar, estaba en el lago. No debemos de sorprender esto como un gran milagro, porque
Cuando hay fe, aún la fe puede mover las montañas y las dificultades aún de la misma naturaleza. Pero esto nos lleva a otro punto. Y este punto es el punto principal que vamos ahora a leer, que tiene que ver con Ruach Ra, espíritus malos. Ruach es vientos malos. Y recuerda que esto es un viento que aborotó el mar. Y ahora vamos a ver que este mismo elemento comienza a repetirse en el verso 28 al 34. Y aquí es donde vamos a ver lo que es espíritus inmundos, que la Biblia cristiana lo llama endemoniados. Hay una contradicción en los versículos, y yo se lo voy a mostrar desde poco cuando lo leemos, pero es muy importante que en sí todo asunto que tiene que ver con impureza espiritual se transmite a través de animales que no es puro, que son impuros, como por ejemplo sabemos que el cerdo, el cochino, como lo quiere llamar, es un animal impuro, no por causa que es sucio en sí, sino que conlleva una impureza espiritual. Y esa impureza espiritual, cuando uno lo consume, contamina el alma de la persona. Por eso no es que el animal es sucio, sino que emite lo que es impureza al alma de la persona que se lo come. Uno es lo que uno come y uno es lo que uno consume. Y es por esto que la Torá, la Biblia, enfatiza tanto de no comer cosas inmundas. Es para la salud, es para el alma de la persona, más de todo. Y es por eso que Dios se lo mandó al pueblo de Israel, para que se mantengan su alma pura, limpia. Y cuando hay ese tipo de contaminación, afecta el alma, afecta lo que es aún la subconsciencia de la persona. Vamos a leer ahora, este es importante porque esto es uno de los asuntos que predomina en todas las escrituras judías, y aquí también vemos que resulta, y es interesante comentar esto, porque durante la Inquisición española, una de las cosas que forzaban a los judíos a hacer era comer cerdo. Los mismos judíos que vieron a estos judíos subyugarse y a seguir al cristianismo, ¿cómo lo llamaban? Mardanos, cerdos, porque se habían enmardanado con el sistema romano católico cristiano, que era natural de comer cerdo. Es interesante que durante la fiesta de la crisma, una de las cosas que más se sirvan en la mesa no es comida saludable, no es comida kasher, es comida impura y que trae lo que es el resultado, impureza espiritual, oscuridad espiritual al alma. Por eso la noche del 24 es la noche más oscuro en el sentido espiritual, en el sentido de luz igual. Porque la gente se están comiendo su lechonzazo y están sirviendo todo eso. Pensé, y es rico la carne, pero ¿qué es lo que causa al alma? Impureza. Y eso afecta todo el cuerpo, el alma, el ser y aún las generaciones que siguen. Para el judío en particular está prohibido esta carne porque le hace tremendo daño. Ahora vamos a ver lo que dice acá. Dice que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Interesante, aquí ahí vemos la primera contradicción de los sinópticos, porque todos los sinópticos nos hablan de 2, sino solamente 1 endemoniado. Y eso lo puedes leer en Marcos 5, verso 1 al 20, y Lucas capítulo 8, verso 26 al 39. Y dice, ¿cuál es? ¿Son 2 endemoniados o son un solo endemoniado que tiene un poder increíble? Y ahí está una de lo que es las contradicciones y los problemas en el texto. Hay mucho más problemas dentro del texto mismo, incluyendo lo que es, si es Gadarenos o Gersanim. Y estos varios textos como el Siniáticos, el Vaticanus, el Siriaco y varios otros del Vulgata tienen diferente aplicación a esto. Dice el verso 34, que esto vamos a ver más importante de todo, que en sí la tierra de Israel es la tierra hasta el día de hoy en Israel, cuando vemos que venden lo que se llama la carne blanca,
Y así lo llaman basar lavana, basar es carne, porque cae dentro del concepto de ganados, ganados impuros, pero ganados. Se considera halágicamente como carne, no como pollo. Pollo es ave. Y toda carne, basar, se considera carne como carne de res, carne de cerdo, todo está bajo la clasificación de carne. Son dos especies totalmente diferentes. Uno es puro, se puede comer, y el otro es impuro, las vacas, el cordero, y eso es una lista increíble que lo tenemos en nuestras escrituras. ¿Qué es lo que se puede comer? ¿Qué se considera puro? Lo que se considera impuro. Y es por eso que la carne impura no solamente afecta la persona, sino el alma, lo mancha. Aún dice caret, es una de las áreas donde el alma de la persona puede ser cortado de la vida, puede ser arrancado de la tierra de los vivientes, de ser parte considerado del pueblo de Israel. Y esto tiene una cosa muy negativa. Vamos a seguir leyendo. Cuando llegó la otra orilla a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros veloces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino, y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Interesante. Vamos a ver algunas notas aquí muy importantes, porque tenemos que comprender un poquito esto de lo que es endemoniados y qué es cerdo. Claramente, según la tradición judía, la idea de lo que es demonios, espíritus malvados, es bien conocido en la materia judía. Esto no estamos hablando de aquí de lo que es Dibuk. Dibuk es un ser que tiene tipo, se puede encarnar. Esto estamos hablando de espíritus muertos. Cuando aquí se refiere de lo que es espíritus muertos, estamos hablando de espíritus que murieron, que no pudieron ascender y por lo tanto todavía están en este plano terrenal. Por eso dice claramente el pasaje, y aquí es lo que debemos de notar, que estaban andando en los sepulcros. ¿Por qué? Porque habían estos dos hombres, o un hombre solitario, recuerda la contradicción, que estaban poseídos por estos espíritus malos o espíritus que eran de muertos. ¿Has visto la película El Sexto Sentido? Que los muertos no saben que están muertos y todavía están rondeando, buscando un cuerpo para poder incorporarse todavía a esta vida para poder cumplir con lo que había dicho. Pues esta es la misma idea que nos trae a lucir en cuanto a esto. Son espíritus que no suben por causa que su alma está impura y por lo tanto están rodeando lo que es el cementerio, donde hay impureza. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos es por qué estos espíritus que estaban supuestamente, según Mateo, en estas dos personas, pidieron a Jesús que si lo vas a sacar de ahí, de ese cuerpo, que lo permite que puedan entrar en los cuerpos de los cerdos. Y aquí hay un principio muy, muy importante en lo que es el judaísmo, como ahí en la noción de Jesús. Las cosas impuras van con las cosas impuras. Es decir, que los espíritus impuros que poseía a este hombre o a estos dos hombres eran impuros y causaba tremendo problema para el hombre que lo poseía. Causaba fuerzas increíbles, cosas sobrenaturales. Eran dañinas a cualquiera que pasaba por esa área. Y fue ahí cuando ellos se dieron de cuenta que Jesús, Hijo de Dios, no piensan que esta expresión Hijo de Dios, piensan Dios el Hijo, la segunda parte de la Trinidad. Esto no es lo que implica la expresión Hijo de Dios. Benei Elohim o Ben Elohim, se sabía que se refería al uno que era descendiente de la descendencia davídica. Y como yo he postulado muchas veces, Jesús no era Dios el Hijo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús era simplemente un hombre que nació, según a mi criterio, de Joseph y María de forma normal, no inmaculada, no este cuento de la concepción inmaculada,
sino de Jesús y María, que eran descendientes de David y tenía un reclamo legítimo para poder ascender a ser el rey de Israel. Era un Mesías potencial en la época en la cual se vivía. Y estos sabían que este era un hombre que sí seguía la ley judía y que guardaba las leyes judías de tal forma, como habíamos leído en el capítulo 7 y 8, aún estableció de que no debemos de copiar ni imitar las costumbres de los gentiles en la cual caía sobre ese mundo impuro. Fíjate lo que estoy usando la palabra impuro varias veces. El mundo gentil impuro, la comida impura, el agua está siendo atribulado por espíritus, ruach ra, malos espíritus para prohibir Jesús entrar a donde estaba entrando por causa que habían espíritus inmundos, impuros, que poseyó a 2 hombres que andaban en el sepulcro, muy probablemente porque se estaban involucrando con la comida, lo que es ganado impuro, los cerdos. Y es por eso que debemos una conexión constantemente muy sutil de lo que es desde el principio de las tormentas del mar hasta llegar a donde están estos 2 endemoniados, que son espíritus de los muertos que no subieron, que se apoderaron de estos 2 hombres, que ahora vamos a ver, contradicción de Marcos y Lucas, donde dice que era un solo hombre. ¿Qué fue lo que estos espíritus le hablaron a Jesús? Y esto fue la respuesta. ¿Por qué has venido para atormentarnos antes de tiempo? Veían que este hombre era el potencial Mesías de su tiempo. Y ellos pensaron que estaban viniendo antes de tiempo. Antes porque no era el tiempo del Mesías. Claramente indicando que aunque podían reconocer que era de la línea davídica, de la dinastía, Hijo de Dios, por favor, léanse el Salmo 2 para que puedan entender que esa expresión Hijo de Dios se refería al trono de David, a lo que es los descendientes de David, y no que era el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Esto también lo comenta George Ladd, teólogo cristiano, que también hace referencia de esa misma expresión, no como hoy en día se usa. Sin embargo, vemos algo muy importante acá, que es que ellos le pidieron a Jesús, si nos vas a sacar de este cuerpo, déjanos entrar en el cuerpo de esta manada, de estos ganados de cerdo. Carne no kasher impuro. Y estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, es un ganado de cerdos. Y los demonios y los espíritus le regaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel ganado de cerdos. Y les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel ganado de cerdo. Y he aquí que todo el ganado de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. De nuevo, las aguas al principio de la tormenta, ahora entraron de nuevo. Y estos cerdos, su final fue en las aguas. Hay una conexión aquí muy importante. Dicen en Génesis que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Es interesante que nos interpreta los rabinos que esta expresión, el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, se refería al Espíritu de Mashiach, aunque no Mashiach mismo. Interesante la conexión. Este descendiente que era hijo de David, era lo que es un potencial Mesías de su tiempo, en la cual estos espíritus reconocieron que tenía la capacidad de poder lograr serlo, pero no se hizo eso. Y como resultado, como lo que vemos, dice claramente que contaron todas las cosas que había pasado con los demonios, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vinieron le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Por qué? Jesús estaba haciendo una sola cosa, que era purificar lo impuro, limpiando lo que estaba sucio. Eso era el trabajo del judío, de santificar las cosas, de corregir las cosas que están chuecas en la vida de una persona. Y eso es lo que decía Jesús. Es decir, Jesús, si tuviese hoy en día acá y tuviese su propia congregación, muchos espíritus inmundos se salieran.
¿Por qué? Porque habría él de enseñar la ley, que hay que obedecer la ley, hay que seguir la ley de Moisés. No lo contrario como hoy en día enseña la gracia, la simple gracia y esa porquería de enseñanzas que andan por ahí. Es por eso que el mundo que estamos viviendo es un mundo de impureza espiritual y también físico. Y es por eso que el pueblo judío sufre tanto por estar tan conectado con este mundo, tan mezclado en este mundo, por causa que tiene que sobreexistir de una forma del orden. Y es por esto que le voy a leer algo interesante acá acerca de esto de posiciones de espíritus inmundos, en la cual se desarrolló mucho más después en lo que era la idea de la doctrina de la transmigración del alma, Gilgul, con el fin de que lo que es los judíos de España desarrollaron lo que es Kabbalah y eran en ese sentido la idea de posesiones de espíritus que era familiar ya a la leyenda cristiana, porque estaban conectados los dos en uno, es decir, las mismas fuentes que salió lo que es la doctrina de los cristianos, salió anteriormente a la doctrina cabalística, anterior de lo que es todo esto, de lo que es espíritus inmundos. Y es por eso que inicialmente se lavaban las manos por la mañana, pensando que las manos tenían impureza espiritual y se lavaban las manos. Sin embargo, el Rambam no dice eso. El Rambam implica de que se lavaban las manos por la mañana simplemente para prepararnos en santificar nuestro cuerpo para Dios en su servicio, en su abodá. Bueno, voy a dejar esto para que ustedes vayan pensando por qué Jesús sacó a estos espíritus inmundos, que la Biblia cristiana los denomina demonios, que no son demonios concepto con diablitos y cosas así, son espíritus que están sucios según la raíz de la palabra. ¿Por qué permitió que saliese y entrara en el cerdo? Además, ¿no fue esto la destrucción de un negocio? Sí. Y es por eso que vemos lo que es, y en algo vemos aquí Jesús, su judeidad, su judaísmo a la práctica, es que estaba prohibido de no solamente comer cerdo, sino ni aún tocarlo. El hecho de que estos cerdos estaban tocando la tierra santa, la santa tierra que Dios le dio al pueblo de Israel, estaba en sí profanando lo que era la tierra santa. El hecho que estos demonios o estos espíritus inmundos, que son seres humanos que no pudieron subir a su lugar apropiado, estaban atrapados en un ser humano para poder sobreexistir, el hecho que ellos pidieron poder entrar en esos animales impuros fue para poder entonces soltarse y dejar ir libre el alma, rectificando las almas que estaban dentro del hombre atándolo, no dejándolo vivir apropiadamente, y de esta forma fueron librados de lo que es esa suciedad que lo había contaminado, lo había mantenido en este plano. Es decir, este acto de Jesús de echar fuera a estos espíritus de este hombre era un acto de benevolencia a esas almas que habían sido atrapados en lo que es en la inmundicia espiritual, y lo liberó para que pudieran soltar. Y prueba de eso es que los mismos cerdos que eran inmundos no podían tolerar el legión de espíritus inmundos que habían entrado en la manada, en los ganados. De tal forma que no aguantaron y se fueron corriendo hasta su propia muerte, y ahí se ahogaron en el mar, que es como lo que es una tevilá, una mikvah, un bautismo, que ambos, el animal como también a las almas, pudieron lograr y pudieron ser, se puede decir, salvados de su estatus de estar aferrado en este terreno espiritual. En este acto vemos algo que aún el mismo judaísmo enseña. El hecho de liberar, traer libertad verdadera, es santificar al alma, al cuerpo y al ser humano en su forma de vivir. Y esto incluye en lo que come, en cómo vive, cómo piensa y cómo actúa. Los sepulcros es un lugar de inmundicia.
Es por eso que la tradición judía nos enseña que cuando salimos de un cementerio, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lavamos las manos para remover cualquier inmundicia o espíritus inmundos que se había pegado a nosotros cuando entramos al cementerio. Esto es una enseñanza totalmente judaica, porque donde están los muertos hay inmundicia. Aún el sumo sacerdote no podía entrar en un lugar donde estaban cuerpos cadáveres. Esto es algo básicamente halaico. Y es por eso que una de las cosas que aquí en la Biblia cristiana enseña es la idea ser santo porque yo soy santo, dice el Eterno. Las cosas inmundas van con las cosas inmundas. Separémonos de todas las cosas inmundas, sea de lo que comemos, sea de lo que pensamos, sea de lo que actuamos, y tengamos lo que es verdadera fe en Dios, en actuar y poner en obra aquellas cosas que Dios manda, no solamente por su palabra, sino así como lo han enseñado los sabios a nuestros jajamín. Shalom, shalom, espero que puedan entender esto. En el próximo vamos a ver este asunto de la sanación de un paralítico. Es muy importante que todo esto está enraigado de conceptos muy profundos judíos, aunque hay sus contradicciones y aunque hay su manipulación por la misma mano cristiana de los eruditos cristianos que quisieron cambiar la teología de Jesús a decir una cosa que nunca fue. Sin embargo, todavía vemos brillar a través de estos manuscritos que están corruptos. Todavía podemos ver y poder recopilar lo que es el judaísmo de Jesús de una forma clara, sencilla y muy aguda. Espero que en este tiempo puedan separarse de todo lo que es inmundo, incluyendo la comida inmunda, lo que es el cerdo. Shalom, shalom.